Entonces, ¿cuáles son los 4 pasos de eso inductivo que estamos considerando en esta clase? Sin versos de apuntes. Observación, interpretación, aplicación y correlación. Ok, ¿cuáles son los 2 pasos que ya hemos visto? Observación e interpretación, entonces, ¿cuál sigue? Aplicación. ¿Cuál es la definición que les di para aplicación? ¿Se acuerdan? Una adaptación contemporánea. Eso lo tienen que tener memorizado. Adaptación contemporánea. Hoy es la antepenúltima clase. La semana que viene es la penúltima clase y la última clase va a ser examen. Entonces realmente hoy es la penúltima clase. Hoy vamos a considerar lo que es aplicación y la semana que viene vamos a hablar de lo que es correlación y como un repaso. Y ya dentro de 15 días va a ser el examen final. Okay, entonces hablamos de aplicación. Aplicación se divide a 2 pasos. Evaluación y apropiación. Evaluación y apropiación. Ahora, antes de entrar más en eso, vamos a hablar pues toda la clase de evaluación y apropiación, pero ¿se acuerdan que les dije, no sé si la semana pasada o la semana antepasada, en cuanto a observación, perdón, en cuanto a interpretación, es un poco difícil como que ponerle estructuras y patrones y como que paso por paso cómo hacerlo, porque lo que les dije es que interpretación es el arte de lo racional y lo analítico. Entonces, porque es racional y es analítico, es más algo que sucede en tu mente ya con la información que has recibido, como un detective que hace una acusación, ¿cómo se dice? Que hace que llega a una conclusión a través de la evidencia. Pues realmente, ¿cómo le pides al detective que te explique paso por paso cómo se puede hacer en cualquier caso? Lo que sí se puede hacer es ver un caso particular y decir, llegué a la conclusión de que este era el culpable basado en esa evidencia, esa evidencia, esa evidencia, esa evidencia. Pero es difícil como que tener un modo, un método, reglas, estructura que aplica a todos los pasajes. Entonces, observación es un poco más fácil que haya estructura. Es el primer paso, segundo paso, haz esto. Pero aún así, no todo funciona para todos los pasajes. Interpretación es mucho más personal y personalizado y por ende es un poco más difícil darle estructura. Así le dimos estructura, hablamos de las evidencias y hablamos del proceso de, ok, una vez que llegas a una premisa, una vez que llegas a una idea, cómo utilizas las evidencias que ya has sacado para descartarla o para confirmarla y ya con la confirmación pues ya tienes su conclusión, ok. Eso es lo que creí que decía el texto, esas son las evidencias que lo niegan o lo afirman y esa es la conclusión de toda mi investigación, ¿no? Como si fuera un detective. De hecho, la palabra inducción viene de como que ese rollo de detectives. Entonces, es imposible dar reglas y técnicas y procedimientos que aplican a todos los textos cuando estamos hablando de interpretación. Mucho más hablando de aplicación. Porque si interpretación es personal, en algunos, bueno, interpretación es personal en el aspecto que eso es lo que nosotros creemos que el texto quiere decir. Eso es lo que creemos que el autor quiso decir. Con aplicación es aún más personal. Porque ya no es, eso es lo que creo que quiso decir el texto, más bien, esto es lo que creo que el texto me está diciendo a mí, para mí. Entonces es aún más específico, es aún más personal. Y eso le hace más difícil darle reglas y técnicas y procedimientos porque no
es difícil hacer algo que aplique a todos los textos, a todas las personas, a todas las circunstancias. Entonces, realmente, ya saliendo del rollo de observación, realmente es la práctica de nosotros aprender a llegar a conclusiones y defenderlas, y después dejar que esas conclusiones y esas defensas nos ayuden a ser cambiados. Ok, entonces, eso ya les he dicho varias clases. Ya se está quedando seco ese plumón, ¿no? Ok. Sus observaciones, sus interpretaciones, sus aplicación. Quieres tener muchas preguntas de observación, y en el proceso de observación e interpretación se van a perder muchas. Porque te vas a dar cuenta, vimos lo de determinar cuáles son las más importantes de contestar. Muchas de estas se van a perder. Te vas a quedar con solamente unas cuantas preguntas. Bueno, entonces, esas preguntas las vas a pasar por un proceso de investigación, casi, con la interpretación. Okay. Una vez que tienes sus preguntas de interpretación, llegamos a lo que estamos llamando evaluación, que es tomar nuestras respuestas, nuestras conclusiones de la Biblia y determinar qué hacer con ellas. ¿Cómo? Para tomar respuestas y determinar qué vas a hacer con ellas. Sí, tomar las conclusiones de la interpretación y ver qué vas a hacer con ellas. Evaluación es distinto a interpretar. Estás más bien tomando la interpretación y viendo si es algo que el autor quiere que pongas en práctica. Tú dices, ¿pero qué no todas mis interpretaciones van a tener aplicaciones? En un sentido sí, pero si no pasamos el proceso de evaluación no sabemos cómo aplicarlas. Ahorita les explico y ahorita va a tener más sentido eso. O sea que dependiendo de la importancia. Sí, la importancia, pero si lo interpretamos, estamos dando por un hecho que es importante. Porque ya en este inter vimos cuál es importante. Entonces ahora no estamos viendo tanto importancia, ahorita voy a hablar un poco más de esto, sino estamos viendo más qué tan adaptable es a nuestro contexto. Por eso una adaptación contemporánea. Un ejemplo. Exacto. Que hay partes de la Biblia que son más aplicables que las otras. Entonces, no. Porque asumimos que si toda la Biblia es inspirada por Dios, entonces toda la Biblia es igual de útil. No. Toda la Biblia es útil, pero hay partes más útiles que otras. Y hay partes que si no atraviesan este proceso, las vamos a aplicar equivocadamente. Un ejemplo, hablando de Levítico. En Levítico dice que el pueblo de Dios no puede comer camarón. Hoy yo comí tacos de camarón. ¿Pequé o no pequé? Hoy sí, porque fueron 7. Nah, de verdad. Depende de cuántos, ¿no? En interpretación, vemos las evidencias que nos demuestran qué es lo que quiso decir con eso. Y después de eso, estamos viendo, ok, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Entonces, la conclusión en interpretación, para usar el video como referencia, es que dice que esas leyes se formaron para diferenciar al pueblo de Dios de los demás pueblos. Por eso la circuncisión, por eso la diferencia de dieta,
Por eso todas estas cosas. Y bien dice el video que muchas personas han intentado resolver esto como si fuera algo práctico. Muchas personas dicen, la razón que Dios no permitía comer puerco es porque la preparación del puerco pues, es muy peligroso y te puedes enfermar, entonces por eso Dios... Pero sí puede comer pollo, y el pollo mal preparado es igual de peligroso. Entonces, mucha gente simplemente dice que es por lo práctico, pero es más que eso. Es simplemente la forma que Dios eligió para diferenciar a su pueblo de los demás pueblos. Ya en base a eso, nos damos cuenta que hay partes de Levítico que son menos aplicables para nosotros como cristianos gentiles viviendo bajo el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ya, como cristianos gentiles viviendo bajo el nuevo pacto, ya no aplica lo que no dice Levítico. Es que mucha gente dice, y ya hemos hablado de eso, se me hace. No, pues es que tienes que seguir todo lo que dice la Biblia. Y yo, ¿qué onda con lo de la ley? No, pues tenemos que seguir la ley. Y yo digo, pues ¿has comido camarón? Sí. ¿Y eso qué tiene? Pues la Biblia dice que no deben de comer camarón. ¿Te has rasurado la barba? Sí, pues la Biblia dice que no debes de rasurarte la barba. ¿Te has cortado el pelo? Sí, la Biblia dice que no te debes de cortar las orillas del cabello. ¿Qué tipo de ropa traes? No, pues traigo 98% algodón y 2% spandex. No, pues la Biblia dice que necesitas hacer solamente una tela y no podemos mezclar telas. Entonces de repente nos damos cuenta que la mayoría de lo que hacemos está quebrando la ley de Moisés. Y lo que hacen algunas personas es que asumen, ok, toda la Biblia es igual de aplicable, entonces nos hacemos judíos casi. No sé si les dije, pero el copasol de una persona que amo y admiro mucho, se hizo judío en religión, se circuncidó como adulto y está observando la ley. Y como que eso fluye no solo de una mala interpretación, pero después de interpretar, ¿qué es lo que haces con eso? Ok, si mi conclusión es que Dios dio esta dieta para los judíos, para identificarlos como un pueblo especial, ¿cómo brincamos entonces a nosotros no tenemos qué? Eso es lo que sucede en el proceso de evaluación. Sí, de aplicación, pero específicamente de evaluación. Estamos viendo cuáles son los textos más aplicables. Estás viendo qué es lo que el autor quería que se pusiera en práctica en el siglo XXI, no solamente en el siglo I, si es el Nuevo Testamento, o en el siglo 1000 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, 700 antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, o lo que sea. Entonces, lo primero que hacemos es que evaluamos y después apropiamos. Y es en ese orden. En apropiación, lo que hacemos es que tomamos una verdad bíblica y lo estamos aplicando a casos cotidianos. Es apropiación. Tomar una verdad bíblica y aplicarla a casos cotidianos. Entonces, tiene que fluir así. A fuerzas, bueno, no a fuerzas, lo más saludable, lo mejor, es que fluya de interpretación. ¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Voy a empezar desde ahí. Observación. Que lleva a la premisa, ¿se acuerdan? La premisa les lleva a, bueno, tomamos las evidencias. Y eso nos lleva a nuestra conclusión. Y de nuestra conclusión es donde sacamos ya la evaluación. Y de la evaluación a la apropiación.
expiación. A lo que llego es que no nos podemos brincar pasos. No podemos evaluar algo para ver qué tan aplicable es si no hemos primero tomado nuestra premisa y lo hemos puesto en contra de las evidencias y llegado a una conclusión para ver qué tan correcto es, ¿no? No tiene caso preguntarnos si algo es aplicable o no si ni siquiera sabemos si es cierto o no. Si no lo hemos pasado por un proceso de verificación, de confirmación. Entonces, cuando estamos evaluando el texto, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo mínimo 4 preguntas. Eso es en evaluación. Y realmente se pudiera dar varias clases probablemente de aplicación, pero lo vamos a dar por encimita. Las preguntas que estamos haciendo al momento de la evaluación, la primera es, ¿esto es un principio o un mandato? ¿Esto es un principio o un mandato? Ejemplo. Mateo 5. Si tu ojo es ocasión de pecar, córtatelo, échatelo. Si tu brazo es ocasión de pecar, córtatelo, échalo. Es mejor llegar al cielo, ¿cómo dice? Tuerto y manco, ¿sí es la palabra? Manco, que llegar completito al infierno, ¿no? Enterito. Es mejor entrar al cielo manco o tuerto que ir al infierno enterito. Ok, ¿eso es un principio o es un mandato? Bueno, ¿qué es la diferencia entre un principio y un mandato? Mandato es una orden. Que mandato es una orden directa. Un principio es una base de una orden. Un principio es qué hacer, un mandato es cómo hacerlo. Y se tiene que diferenciar. Porque parece mandato, ¿no? Si tu brazo es ocasión de pecar, córtatelo y échalo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿es un mandato o es un principio? Y realmente esa no es una pregunta que se puede contestar en el texto inmediato. Porque, aunque sí se podría hacer un argumento, pero mi pregunta es, si fuera literal y si fuera un mandato, ¿todos los discípulos de Jesús estuvieran sin brazo y sin un ojo? Y todo el libro de Hechos sería de cómo personas sin una mano cambiaron el mundo. Y el hecho que nadie lo tomó como algo, como un mandato directo, nos demuestra que es un principio. Que tenemos que tomar acciones radicales en contra del pecado que nos está destruyendo. No que cortemos nuestra mano o quitemos nuestro ojo, literalmente. Otro ejemplo de esto. Jesús en Juan 13 se quita su manto de rabino, se lo ciñe en la cintura y se pone a lavar los pies de los discípulos. ¿Y qué es lo que él dice? Si yo siendo su maestro lo he hecho, ustedes también deben de hacerlo. ¿Mandato o principio? Pues parece mandato. Parece un mandato de ir a lavarle los pies a todas las personas. Esto que estoy haciendo, mientras que tiene una vasija llena de agua, una toalla, limpiando los pies, eso también lo tienes que hacer tú. Entonces la pregunta es, ¿por qué no tenemos un ministerio de lavapiés en la iglesia? Porque lo vemos como un principio. ¿Por qué? ¿Hay alguna mención en Hechos de que se haga eso? ¿Hay alguna instrucción en las epístolas de cómo lavar los pies? Paso 1, le quitas la mugre excedente.
Paso 2, hierves el agua. Paso 3, tallas entre los dedos. El hecho que no hay ninguna mención bíblica de la iglesia haciendo eso nos demuestra que, ok, eso probablemente es un principio, no un mandato. ¿Cuál es el principio ahí? Sí, de que si Jesús, siendo Dios, estuvo dispuesto a hacer el trabajo más asqueroso para sus discípulos, ¿cómo nosotros no estaríamos dispuestos a hacer los trabajos más cochinos para ayudar a las demás personas? ¿No? Entonces, lo primero que hacemos es determinar si es un principio o un mandato. Una pregunta. Siguiente pregunta que hacemos. Es muy similar. Descripción. Más bien, ¿es una descripción o un ejemplo a seguir? ¿Es una descripción o un ejemplo a seguir? Y esos ejemplos ya les he dicho. Por ejemplo, con David, que tiene varias esposas. Hay textos que describen, no están necesariamente diciendo y vayan y háganlo también. De hecho, muchas personas leen la Biblia y dicen, cuando la leen bien por primera vez, dicen, ¿qué onda con esas personas? Son más malas que yo, ¿no? Abraham con varias mujeres. De hecho, casi todos los héroes de la fe de la Biblia tenían varias mujeres. Entonces tú dices, pues si Abraham pudo, y si Isaac pudo, ¿sí no? ¿Isaac tuvo varias? Jacob tuvo dos, Isaac se me hace que tuvo una. Pero si Abraham y Jacob pudieron, y ellos son los padres de la fe. Si David, si Salomón, y tú dices, no, pues. Y dices, no, pues yo solamente tengo dos, yo soy mejor que Salomón, ¿no? O yo soy mejor que David, que tuvo como 8 o 9. Y he escuchado muchas personas que dicen, ¿han leído la Biblia? La Biblia está a favor de la esclavitud. ¿Han escuchado cosas así? Porque, por ejemplo, es un buen ejemplo, en Efesios dice cómo deben de tratar los amos a sus esclavos. Entonces la gente dice, están a favor de, la Biblia está a favor de la esclavitud. De hecho es muy loco, voy a hablar un poco más de eso en un segundo. Es bien raro para mí, porque muchos de los teólogos que respeto tenían problemas terribles. Lutero odiaba a los judíos. Y algunos historiadores argumentan que estaba perdiendo la razón ya cuando era más viejo, pero al final de su vida estaba diciendo que era justificable matar a un judío. Era tanta su rabia que tenía contra los judíos. Y de hecho, el régimen nazi usó muchos de los escritos de Lutero para justificar lo que hacían en contra de los judíos, porque estaban diciendo, mira, el fundador de la iglesia luterana, alemana, odiaba a judíos, pues puede ser cristiano y odiar a judíos. Y tú dices, entonces el que inició el protestantismo, Martín Lutero, el padre de la Reformación. Y veo gente como Jonathan Edwards, que es probablemente el teólogo más reconocido del siglo XIX. Tenía esclavos. Entonces, ¿cómo puede ser el teólogo más influyente de un siglo y tener esclavos? C.S. Lewis no cree que el infierno es eterno. No creía, perdón, ya murió. Creía él que llega un momento donde, después de la resurrección de entre los muertos,
Unos resucitan a vida eterna y otros resucitan a muerte. O sea que ya resucitan y dejan de existir. ¿Ande? Sí, y de hecho he hablado con muchos de esos porque lo he investigado y digo, no solo él, probablemente no lo conocen, pero John Stott, que es de las figuras evangélicas más importantes del siglo XX. Acaba de morir hace como 5 años. Él también tenía esa misma postura. Y dices, ¿cómo gente tan importante tiene teorías así? No tanto el de C.S. Lewis y John Stott no me causa tantas olas como el que nos separó de la Iglesia Católica, por decirlo así, que odiaba a los judíos, o el teólogo más importante de un siglo que tuviera esclavos. A lo que llego es, no todos los textos bíblicos que aparentan afirmar algo realmente lo están afirmando. Hay textos que están dando por un hecho la cultura del siglo I, están diciendo cómo responder a eso. Entonces, vamos a decir, y a lo mejor eso es una burrada, pero vamos a decir que la Biblia se escribió en el siglo XXI. Y Pablo está escribiendo para que sepamos cómo tratar con la gente que va saliendo de un antro. Vamos a decir que vives junto a un antro. Y te dice que cuando los borrachos estén haciendo pipí en la puerta de tu casa, tienes que tener misericordia de ellos y pagarles un taxi para llevarlos a su casa, ¿no? Vamos a decir que la Biblia se escribió en el siglo XXI. Y en 2000 años la gente ve, mira, la Biblia está diciendo que los antros no son pecado, o algo así, ¿no? Porque está diciendo cómo responder ante un problema actual. Entonces está el problema actual de la esclavitud. Entonces está diciendo, ok, trátenlos con cordura, trátenlos con justicia, no les golpeen, no les maltraten, trátenlos como ustedes quisieran ser tratados. Eso es revolucionario para el siglo I. Que los esclavos eran vistos como propiedad, eran vistos como si no fueran humanos. Era más importante el ganado que el humano que lo atendía. Entonces tenemos que preguntarnos, ok, ¿es una descripción o es un ejemplo a seguir? ¿Está simplemente narrando cómo fue la situación? ¿O es un ejemplo a seguir? Y la Biblia está repleta de estos. No solamente la poligamia que había en la cultura hebrea, no solamente la esclavitud que había en el primer siglo, pero aún cosas como textos que, por ejemplo, esa persona que le jura a Dios, lo primero que salga de mi casa lo voy a sacrificar, y sale su hija y la sacrifica. Y hay personas que ven eso y dicen, ves, tienes que cumplir tu palabra aunque tengas que matar a tu propio hijo. Y yo digo, esa es una descripción de lo que pasó, pero no es un ve y haz lo mismo. Entonces, tenemos que preguntar si es un principio o un mandato. Los principios son vagos y se pueden implementar de varias formas. Los mandatos son específicos, que tienen una forma de aplicarse. ¿Es una descripción o un ejemplo a seguir? La tercera pregunta es, ¿en qué contexto cultural se está escribiendo? Y de hecho estas 4 son muy similares. Ahorita explico qué quiero decir con en qué contexto cultural está escrito. Entonces, por ejemplo, 1 Timoteo 5:23. Dice, y no tomes solamente agua, sino toma vino por la situación de tu estómago. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, le manda, no es cierto. Le dice a Timoteo, toma un poco de vino por la situación de tu estómago. Pero la realidad es que, lo dice, tiene problemas estomacales. Y en una cultura donde no hay agua purificada, obviamente te estás enfermando a cada rato. Entonces le está diciendo, no tomes agua, toma vino. Es más saludable, es menos peligroso, es más... Pero se tiene que tomar en contexto cultural
que el agua en ese entonces era muy mala y era más saludable y más seguro tomar vino, por eso lo dice. O fue un remedio casero, ¿no? O un remedio casero. Sí. Y todos de repente, ay, es que me duele el estómago, ¿no? Y creo que se puede hacer un argumento a favor de que no todo el consumo de alcohol es pecado de la Biblia, pero ese no es el pasaje indicado, porque ahí lo está hablando de algo muy específico. A causa de tus dolores estomacales. No, o porque no es malo o porque no es pecado, sino que está diciendo, si no te vas a morir de deshidratación o de diarrea, o porque eso era muy común en ese entonces, mejor toma un poco de vino para alivianarte. Entonces, ahorita voy a hablar un poco más de ese pasaje. Lo voy a usar como un ejemplo para otra cosa. Es el contexto cultural. Por ejemplo, otro contexto cultural podría ser lo de comer carne sacrificada a los ídolos. Que para el primer siglo era un tema súper importante. No sé si se los han explicado, pero hay varios capítulos de la Biblia que están dedicados a el consumir carne sacrificada a los ídolos. Y tú dices, ¿qué es eso? Habían sacrificios a ídolos y la carne que se había sacrificado a los ídolos se iba al mercado y se vendía a descuento. Entonces podías tener un animal de granja que te costaba 100 pesos el kilo y un animal sacrificado a los ídolos que te costaba 50 pesos el kilo. Entonces la pregunta de muchos era, ¿se puede comer? ¿Puede un cristiano ahorrarse los 50 pesos por kilo y comprarse la carne más barata? ¿O el hecho que fue sacrificada a un ídolo la descarta de consumo? Y eso era un tema de demasiada controversia. Imagínate, tanta controversia que 3 libros de la Biblia distintos hablan de ese tema. Mínimo, a lo mejor más. Pero, ¿es algo que nos afecta a nosotros ahorita? ¿Directamente? Lo que toman es la cultural aquí en México, lo que hacen a los muertos, Uh-huh. la ofrenda a los muertos que les ponen comida y todo eso. Y he escuchado esta cuestión y lo manejan de la misma forma. Uh-huh. Dicen, no puedes comer esto porque es para los ídolos. Y es es la similitud más cercana que tenemos. Y de hecho, por esa razón, pan de muerto es una cosa, pero por ejemplo, el pozole que le ponen a la abuelita en Día del Muerto, o el mole. Como que para mí, eso es como que lo más similar a comer carne sacrificada a los ídolos. Entonces yo diría a un cristiano, no lo hagas. ¿Por qué? Porque es demasiado similar a lo que vemos en la Biblia de eso. ¿Eh? No, pero yo digo el que le pusieron ahí en la noche. Cuando hacen el taco de Sí. tamales y demás. La comida favorita del muerto es lo que ponen. Y que tú te comas esa comida favorita. Es lo que dice. Sí. Y lo que yo digo, y no sea así como que hiperreligioso de eso de si te comiste el mole hace 5 años de tu abuela, arrepiéntete, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es, pues sí, ahí dice la Biblia, no lo dice de manera muy clara, pero dice que no comas la carne sacrificada a los ídolos. Entonces, por eso yo digo, no, pues mejor ni al caso, ¿no? Pero bueno, eso no es el punto. El punto es que realmente no existe este problema. No vamos a Soriana y dice carne sacrificada a tal ídolo, 50% de descuento y no sé qué hacer. No vivimos en esa situación. Entonces, necesitamos saber que hay partes de la Biblia que son menos aplicables porque son asuntos culturales. Por ejemplo, el último ejemplo de esto, 1 Corintios, que habla de las mujeres con velos. Y dice, el hombre de cabello largo deshonra su cuerpo. Algo así. Pero para el hombre judío, dejarte crecer el cabello largo era algo que hacías de manera solemne para Dios.
Y dice, el que ora con su cabeza cubierta deshonra su cabeza. Pero, para la cultura judía, todos oran con la cabeza cubierta. No sé si has visto que tienen su manto y oran así. Entonces él está hablando específicamente a la cultura griega de Corinto. Y dice que la mujer que se corta el cabello, en ese entonces las prostitutas se rapaban y era la forma que estaban comunicando que eran prostitutas. Entonces imagínate, algunas mujeres por querer ser acá bien hipster, ¿no? Del primer siglo, llegan a la iglesia con el pelo rapado y le escriben a Pablo, ¿qué hacemos? Les decimos que no, les decimos que sí, y dice, no te identifiques como eso. El ejemplo sería, si alguien llega a la iglesia con tacones de acrílico y minifalda, eso está fuera de lugar. Porque realmente la única persona que he visto en mi vida que usaría tacones de acrílico sería como una tebolera o algo así, ¿no? Pero a veces así, ¿no? Sí, así. ¿Cómo? A veces así, ¿verdad? Y nosotros A la iglesia. no decimos nada. Ajá. Ujú. Sí, porque pues es su primera vez, porque de hecho pues las invitan, ¿no? Sí. Y ya después conforme están escuchando la palabra, pues ellas ya no se sienten propias y se van cambiando. Sí, no, de hecho es chistoso porque no estoy diciendo que tenemos que ir a todas las mujeres y decir, disculpe señorita, ¿sí sabe que se está vistiendo como prostituta? No, tampoco se trata de eso. Hay alguien que viene a Horizonte, que cuando llegó, de hecho, yo creo que 20 mujeres hablaron conmigo y me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que hablar con ella, o tienes que pedirle a alguien que hable con ella. Porque venía de una manera muy provocadora, ¿sí se ve? Provocativa. Y fue chistoso ver cómo semana tras semana su forma de vestir. Y es que es una persona que hasta la fecha no se considera cristiana. Y tiene meses viniendo. Le gusta venir. Está aprendiendo. Y es una hora en proceso, ¿no? Y yo creo que tarde o temprano, pues ya va a llegar el día. Pero ella está viniendo de un contexto. Pero bueno, me estoy desviando. No, es que es interesante ver eso. Para entender el contexto cultural. Sí. Pero nos damos cuenta, ok. Si no tomamos en cuenta el contexto cultural, entonces la Biblia dice clarito que si una mujer va a orar tiene que tener velo. Entonces, si no tomamos el contexto cultural, entonces los apostólicos están bien y nosotros mal. Y si no lo tomamos como cultural, entonces cualquier mujer que tiene el cabello corto está mal. Y si lo tomamos literal, cualquier hombre que tiene el cabello largo está mal. Pero tenemos que, al momento de estar evaluando, para saber qué se aplica y qué se aplica de qué manera, se tienen que hacer estas preguntas. Y por último, es muy similar. ¿Cuál es el contexto histórico? A lo que me refiero con esto es más que cultural. Porque hay cosas en la Biblia, como los ejemplos que ya les di, que son para culturas ahí. Que no tiene que ver con el momento histórico, sino con la ubicación. Pero hay otras cosas que tienen que ver con el momento histórico. Ejemplo, antes y después de Cristo. Hasta la Biblia usa el lenguaje de un nuevo pacto. Hay cosas que aplicaban antes de Cristo que no aplican después de Cristo. Ejemplo, ir al templo a hacer un sacrificio. Si viene en la Biblia que cuando pecas tienes que presentar un cabrito en el templo y sacrificarlo, ¿por qué no lo hacemos? Y obviamente pues tendríamos que ir al Nuevo Testamento para investigarlo. Pero el caso es que estamos en otro contexto histórico. Ya estamos después de la muerte de Jesús. Entonces también es la oración que hace David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pues ves, la salvación se pierde.
Y yo digo, pues mira el contexto histórico en el cual lo está escribiendo. Todavía no ha venido el Espíritu Santo como lo hizo en Pentecostés. Todavía no ha soplado Jesús diciendo recibe el Espíritu Santo. De hecho, no hay realmente mención del Espíritu Santo viniendo dentro de las personas en ese momento, sino de que el Espíritu Santo llega sobre ellos para ayudarles a hacer ciertas cosas, como en el caso de Sansón o esas personas que tienen actos sobrenaturales, pero no es que está diciendo, no, es que no me robes mi salvación, sino que él está hablando en un contexto histórico distinto, pre la llenura del Espíritu Santo, pre el día de Pentecostés. Entonces, eso es lo que estamos haciendo al evaluar el texto. Estamos tomando los conceptos que ya hemos desarrollado, lo estamos pasando por un filtro para ver qué es lo más aplicable, qué es lo más útil. Una pregunta. Sí. La diferencia principal entre el contexto cultural e histórico es el tiempo, ¿no? En historia Es básicamente lo mismo, pero uno tiene que ver con cultura, independientemente de momento histórico, porque en el siglo I habían cosas aplicables en Grecia que no eran aplicables en Israel, como el caso de 1 Corintios 11. Hasta él dice, yo no tengo tal costumbre. Y hay cosas que tienen que ver con cuándo sucedieron, más que nada en el lapso de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok, eso se me olvidó decirles. Hay dos aspectos de evaluación. Esa es la primera y esa es la evaluación del texto. Ay, no me di cuenta que ya son las 8 y feria. La primera parte de evaluación es la evaluación del texto. La segunda es evaluación personal. Una estamos viendo cuáles son las partes del texto más aplicables y la otra estamos viendo cuáles son las partes del texto que yo más necesito. Entonces tenemos 5 preguntas que hacemos aquí. Las voy a dar rápidamente. Evaluación personal. La primera pregunta es sencilla. ¿Cuáles son las áreas de debilidad en mi vida? Porque las áreas de debilidad de tu vida van a también determinar cuáles son los textos que más urgen aplicar. Y si tú sabes que un área de debilidad en tu vida es pureza sexual, entonces van a haber textos que son más urgentes de aplicar, más pertinentes, más útiles. Y si tu debilidad es falta de humildad, hay textos que van a ser más urgentes y más útiles y más necesarios. Y así sucesivamente. Y eso es difícil, porque nadie quiere ver nuestras áreas de debilidad. Preferimos ignorarlas. Pero es más, yo diría, eso es una parte tan fundamental de la aplicación que si no nos sentamos bien a considerar nuestras áreas de debilidad, el texto no tendrá el efecto que debería tener. Por eso dice la Biblia que nos debemos de humillar delante de la poderosa mano de Dios. Y el que no se humilla, ¿qué es lo que va a pasar? Será humillado. Entonces tienes 2 opciones. 1, o nos humillamos y reconocemos las áreas de debilidades en nuestra vida, de debilidad. O Dios nos humilla y de mal modo, a través de dificultades y de correcciones divinas, van a salir a flote las áreas de deficiencia y de error y de debilidad de nuestras vidas. Entonces respondemos a esta pregunta. ¿Cuáles son las áreas de debilidad de mi vida? Número 2. ¿Cuáles son las áreas de fuerza de mi vida? Dice la Biblia en Romanos 12 que no debemos de pensar de nosotros de manera desmedida. ¿Cómo dice? más de lo que... Sí, que no debemos de pensar de nosotros, debemos de pensar con cordura, es lo que dice.
no pensar más de nosotros de lo que debemos. Entonces hay un rollo de honestidad, que hay un balance, que hay personas que tienen una falsa humildad y que simplemente dicen que son malos para todo, aunque ellos saben que no son malos para todo, pero nada más para sentirse más humildes. Como cuando alguien que legítimamente es bueno para predicar, le dicen, oye, qué buena predicación. No, yo soy una basura. Es otra forma de llamar la atención a uno para que las personas digan, wow, qué humilde. La persona adentro está diciendo, sí, ¿no? Me perciben como humilde. Exacto, aparte de chilo humilde. Entonces necesitamos también identificar las áreas de fuerza en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de corregir lo malo, sino de afirmar lo bueno. O como lo dice en Apocalipsis a una de las iglesias, que básicamente le dice, estás bien mal, pero afirma las cosas que no han muerto, que están por morir. Entonces está diciendo, hay cosas en tu vida que debes de afirmar. Es más, hay una rama de psicología, hablando de psicología, que se enfoca no tanto en la corrección de lo malo, sino el enfoque de lo bueno, porque mucha gente pasa todo, y eso no quiero hablar tanto en relación a pecado, pero pasa toda su vida queriendo ser buenos en algo para lo cual son malos, y aquello para lo cual son buenos queda desatendido. Entonces, un ejemplo. No sería buen uso de mi tiempo intentar ser un artista en cuanto a dibujo. Lo han visto, ¿no? No puedo ni hacer un círculo. Descripción gráfica. Bueno, no está tan mal. No, eso se quedó bien. Retiro lo dicho. Sí lo voy a invertir. No, no es cierto. Típicamente... Exacto. Falsa humildad. No, soy pésimo para dibujar. Pésimo. Y yo creo que si pasara 20 horas a la semana por 2-3 años practicando, podría llegar a ser un artista mediocre. Pero, ¿para qué invertir tanto en aquello para lo cual no soy realmente bueno? Cuando pudiera enfocarme en mejorar aquello que hago bien, ¿no? O que hago mejor que la persona promedio. Entonces, no solamente se trata de corregir las áreas de debilidad y obviamente de arrepentirnos de los pecados que hay en nuestra vida, pero en este caso también de identificar las áreas donde sí hay dones, donde sí hay talentos, donde sí hay aptitud, donde sí hay, ¿cuál es la palabra que estoy usando? Donde sí hay habilidades y afirmarlas y desarrollarlas. Eso también va a ayudarte a determinar cuáles son las partes que más vas a poder aplicar a tu vida, más vas a poder apropiar. Ahora, todo esto es muy personal. Y conozco personas que creen que son muy buenas en algo cuando en realidad no lo son. Y también creo que hay gente que tiene esa mentalidad de nunca voy a poder, que igual cae en el mismo error pero del otro lado. Que la verdad, las áreas que ellos creen que son sus peores áreas realmente no son sus peores áreas. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? A Jesús. ¿Qué es lo que vamos a hallar? Que realmente el fin de la aplicación bíblica es eso, ¿no? Pero bueno. La tercera pregunta en evaluación personal es, ¿qué es lo que la gente afirma en mí? Afirma. Y después de un tiempo, la primera vez que enseñas, por más gacho que sea, casi todos se van a decir bien hecho. Pero
con un tiempo te das cuenta que hay algunas cosas que constantemente cuando lo haces hay una respuesta positiva de la gente. Nunca alguien me ha dicho, qué bien cantas. Eso me demuestra algo. Pero sí hay áreas de mi vida donde se ve un patrón. Ok, la gente afirma esto en mí. Y está confirmando la segunda cosa, que las áreas fuertes en la vida. Entonces, ¿qué es lo que la gente está afirmando en ti? Y a lo mejor algo que escuchas seguido es, oye, ¿sabes qué? ¿Qué trabajador eres? ¿O qué cumplido eres? ¿O qué creativo eres? ¿O qué inteligente eres? Y como te digo, no te la creas a la primera. Porque hay que ver de quién viene. Sí. Y ahorita voy a hablar de eso. Pero de repente te das cuenta que es un patrón. Y varias personas están diciendo, ¿sabes qué? Eso lo veo en ti. Pero también la cuarta pregunta es, ¿qué es lo que la gente me corrige? ¿Qué es lo que la gente... Y a veces esto te va a llegar más de manera indirecta. Y nos enojamos. ¿Cómo puede ser que digan esto de mí? Pero como dijo, se me hace que Billy Graham o Rick Warren, no me acuerdo, alguien famoso, que él convierte sus críticos en coaches. Empiezan con dos, ¿no? O sea que para él un norte son las críticas. Porque las críticas casi nunca son 100% cierto, pero nunca o casi nunca son 100% mentiras tampoco. Que las críticas, por más que nos molestan, muchas veces también van acompañadas de verdad. En los viñedos ponen rosas en cada hilera de las vides, porque las vides son muy resistentes y le puedes dar plaga y no te das cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Y las rosas son muy sensibles. Entonces, ponen las rosas porque las rosas van a demostrar el efecto de la plaga antes de las vides. Entonces, si ves las rosas con plaga, puedes fumigar y no se pierden las vides. De la misma forma, Dios pone gente hipersensible en nuestras vidas, que decimos, es que no es justo, es que no es cierto, es que no está bien que me digas eso. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor sí es desmedido lo que te están diciendo, pero no deja de ser cierto. No deja de ser algo que si no se corrige, va a ser destructivo para ti y para las personas alrededor tuyo. Entonces, ¿qué es lo que me corrige la gente? Y dice, no, entonces yo soy una rosa, ¿no? y esas rosas dentro de nuestras vidas son molestas, ¿no? No nos gusta. Pero toma una persona madura a decir, ¿sabes qué? No todo lo que dices es cierto, pero hay partes que dices que son ciertas que si no las corrijo, va a ser un rollo más grande. Número 5, en evaluación personal. ¿Qué es lo que mis líderes dicen de mí? Mi pastor, mi maestro, mi patrón, mis papás. Padre Cipriano. Sí, hay que preguntarles. Y depende. Hay algunos líderes muy vocales o donde va a haber mucho contacto, donde se puede dar de manera orgánica. Hay líderes un poco más ocupados donde tienes que preguntarles. Hay líderes muy analíticos, que cuando les preguntas se tienen una respuesta bien concisa. Hay líderes más despistados que le dices, ¿sabes qué? Vuélveme a preguntar en 2 semanas y me voy a fijar si realmente eres así, ¿no? Pero lo que pasa es que nos podemos autoengañar. Podemos creer que somos buenos en algo cuando realmente no lo somos. Podemos creer que somos malos en algo cuando realmente no lo somos. La gente puede decir que somos buenos en algo, pero es que somos buenos a comparación de gente que es mala. Y la gente puede criticar cosas de nosotros que realmente es un poco desmedida la crítica. Entonces realmente ayuda mucho tener mentores, tener líderes, tener personas que son más sabios, más experimentados en la vida o en el cristianismo que nosotros, que nos puedan decir, ¿sabes qué? Esto, sí lo estoy viendo como un área de debilidad que realmente tienes que considerar. Y si pides ese consejo, no digas, ay, qué gacho, ¿no?
Y que te pueden decir, sabes que veo áreas de madurez aquí, 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 y aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, yo veo crecimiento en esas áreas. Eso te va a ayudar a dar un norte para saber cuáles son las áreas que más te urgen apropiar. ¿Va? Ok, entonces, apropiación. Apropiación es relacionar lo aprendido con lo vivido. Relacionar lo aprendido con lo vivido. ¿Se acuerdan que de observación a interpretación es la diferencia de información a conocimiento? Ok, entonces observación es información, sí, también información. Interpretación es conocimiento. Y aplicación es cambio. Otra forma de decirlo es saber, creer, vivir. Que obviamente nos damos cuenta de la importancia de la aplicación. Porque sin aplicación nos convertimos en fariseos. Donde sabemos mucho, tenemos convicciones y creemos mucho, pero no hay cambio. Es lo que dice la Biblia, que la información, o más bien el conocimiento, envanece, pero el amor edifica. Entonces, ¿es malo la información? ¿Es mala? Es mala la información sin aplicación. Es malo el saber sin amar, sin practicar. Es incongruente, es fariseísmo, es hipocresía. Es más, se podría argumentar que el problema más grande en la iglesia cristiana es que hay incongruencia del conocimiento al cambio. No vivimos lo que creemos. En todos sus aspectos, empezando por el Evangelio. Porque el cambio no es solamente uno de conducta, es más completo que solamente conducta. Es nuestra forma de ser. Es que lo que creemos realmente cambie todo. Porque una cosa es creer y otra cosa es confiar. Y si realmente crees, el resultado lógico va a ser confiar. Es el ejemplo que he dado varias veces, que había un cuate que cruzaba las cataratas de Niágara sobre una cuerda. Y hubo un momento en el cual se hizo tan experto que decidió cruzar con una carretilla. Y toda la gente ahí como que vuelta loca y preguntó, ¿quién cree que puedo cruzar con alguien dentro de la carretilla? Y todos, creemos, ¿no? Y dice, ok, necesito un voluntario. Y todos, porque decían que creían, pero no creían lo suficiente para poner su vida en la carretilla. Eso es aplicación. Aplicación es tomar lo que creemos y dejar que eso afecte cómo vivimos. En otras palabras, apropiación es aplicar una verdad, es tomar una verdad bíblica y aplicar sus implicaciones a casos cotidianos. Tomar una verdad bíblica y aplicar sus implicaciones a casos cotidianos. Eso es apropiación. Es la segunda parte de aplicación. Aplicación es evaluación y apropiación. A casos cotidianos.
Tomar una verdad bíblica y aplicar sus implicaciones a casos cotidianos, ok. Está bien que crea todo esto, pero ¿te está ayudando a amar más a tu esposa? ¿Te está ayudando a ser mejor papá? ¿Te está ayudando a ser mejor ciudadano? Si la respuesta es no, entonces hay un problema porque no estamos dejando que las verdades nos cambien y nos hagan más como Jesús. Ok. Cuando llegamos a apropiación, ya salimos de interpretación. En interpretación, estamos contestando la pregunta, ¿qué es lo que quiso decir el autor? ¿Se acuerdan, no? Eso lo hablamos mucho. No solamente qué es lo que entiendo, más bien qué es lo que quiso decir el autor y intentar descifrar a lo mejor de nuestra habilidad cuál era la intención original del autor. Aquí estamos viendo qué es lo que Dios te está mostrando a ti. En la apropiación. Realmente todo el proceso de aplicación. Primero, en interpretación es qué es lo que Dios le dice a todos. Y en aplicación es qué es lo que Dios te está diciendo a ti. Y de repente vemos la importancia del orden. Porque primero tenemos que saber qué es lo que quiere decir antes de pensar en qué es lo que me quiere decir a mí. Porque necesita haber congruencia. Porque si no, entonces, pues lo aplicamos como queramos. Si no sabemos realmente lo que quiso decir en general, ¿cómo vamos a querer entender qué es lo que quiere para nosotros en particular? Tengo varias cosas que como que no están muy bien estructuradas en mis apuntes. Entonces, a lo mejor los próximos 10, 15 minutos parece que estoy brincando un poco, porque yo creo que sí estoy brincando un poco. Pero cuando estás, quito eso, estamos hablando de apropiación. Cuando estás apropiando, hay una línea entre lo que vamos a llamar conexión directa y paralelismo. Es un poco parecido a lo que estamos hablando de evaluación. Ese es el ejemplo que quería usar. Hay casos que tienen una conexión directa. Ejemplo, Gálatas 6:10. En cuanto se pueda, hay que hacer bien a todos, pero especialmente a los de la familia de la fe. Ok, ¿eso tiene una aplicación directa a tu vida? Sí, absolutamente. Ahí no le tienes que mover. No tienes que decir, no, pues es que es cultural. Y en el otro extremo pudiéramos poner lo que estábamos hablando de cosas más culturales, cosas que son un poco más como Jesús lavándole los pies a los discípulos, como el uso de velos, como Pablo diciéndole a Timoteo que tome un poco de vino, como comer carne. Ok, de ahí podemos sacar paralelismos. ¿Qué es un paralelismo? Buscar otro versículo que hable sobre lo mismo. No. Eso lo vamos a ver en correlación. Paralelismo es, si no hay una conexión directa, es aplicar lo más parecido, por decirlo así. Que no es lo mismo. Estas líneas paralelas son así. Entonces no es lo mismo, pero está yendo en la misma dirección. Entonces, ejemplo,
Y ya usamos varios. La Biblia no habla de fumar. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la conclusión que tiene la mayoría de gente que fumar es pecado? ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Sí, si la Biblia no lo dice. Si la Biblia ni siquiera lo menciona. Quizás porque estás dañando tu cuerpo, ¿no? Y estás Ok, entonces realmente no hay una conexión directa, pero hay paralelismos. Ajá, pero tenemos que tener cuidado. Porque entonces tenemos que ser, en ese aspecto, cuidadosos. Porque la Biblia habla de cuidar nuestro cuerpo. Entonces, qué injusto que le demos en la torre a los que fuman y que, porque no nos conviene, que no hablemos nada de los glotones, ¿no? Y algo que a mí me trae un chorro de convicciones. Ok, pon tú que alguien que se está fumando, no sé, ¿se llaman? ¿Carteras se llaman? Dos cajetillas. Carteras de huevos. Dos cajetillas, se nota que nunca fumé. Dos cajetillas al día. Eso ya, pues, estás firmando la carta de tu muerte, ¿no? Pero vamos a decir que fumas un cigarro al día, o 3 a la semana. Entonces tienes una persona así, y vamos a decir alguien que consume 2 litros de Coca-Cola al día. Y él está diciendo, tú eres bien pecador. Y se toma su Coca-Cola, ¿no? Así de 2 litros que se está doblando la coca que le pesa tanto. Entonces a lo que llego es, si no hay una conexión directa, tenemos que tomarlo general. Ok. La Biblia no habla acerca de muchas cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar paralelismos. Que la Biblia no habla acerca de videojuegos. ¿Qué vamos a hacer? Se habla acerca de ser administrador de tu tiempo. Entonces si estás pasando 5 o 6 horas jugando videojuegos, entonces aunque la Biblia no habla directamente acerca de jugar videojuegos, habla acerca de el manejo de tu tiempo. Sí, deportes. Entonces, hay algunos pasajes que nos van a dar una conexión directa, o sea, aplícalo tal cual, y otros textos que no van a tener una aplicación directa en algunas ocasiones, pero sí va a haber paralelismos. Entonces, lo que dije de Juan 13, ¿va a haber una aplicación directa a lavar los pies? No, pero hay un paralelismo. ¿Cuál es el paralelismo? ¿Cuál es el paralelo? Paralelo. ¿De lavar los pies? Sí. Ok, ser servicial. No ser orgullosos, no ser como superioridad. Entonces, eso lo aplicamos a través de un paralelismo. Entonces aquí les va. Cuanto más específico sea el pasaje, más difícil va a ser que haya una conexión directa. Cuanto más general, es más fácil que haya una conexión directa. Entonces, ama a tu mujer. ¿Necesitas un paralelismo para eso? No. Ok, ya. Y todos, no tengo esposa. No. ¿Cómo dijiste que entre más específico es más? Entre más específico, más difícil es que haya una conexión directa. Por eso, hagan bien a todos, particularmente a los de la familia de la fe. Eso es muy general. Pero nos estaban espiando los de la circuncisión para ver si somos de la circuncisión. Okay. ¿Qué tan? Eso no tienes una conexión directa. No tienes personas en el migitorio que se están asomando para ver si estás circuncidado o no.
Entonces ahí tienes que tomar paralelismo. ¿Cuál sería el paralelismo ahí? Hay gente que está intrometiéndose para ver tus asuntos privados, para ver si eres un cristiano legítimo con cuestiones que realmente ni te hacen un cristiano legítimo o no. ¿Sí ven cómo se toma eso? Y sí se está aplicando, pero no directamente, sino a manera de paralelismo. Okay. Última cuestión antes de entrar en 4 puntos para aplicar. Tú dices, entonces, ¿cuándo busco esto? Si tengo un problema de orgullo, entonces que me ponga a buscar todos los versículos que hablan de orgullo. ¿Cómo le hago? Y eso es súper importante. Posiblemente de las cosas más importantes que hemos visto en esta clase. El plan de estudio inductivo es poder llenar tu arsenal de conocimiento bíblico que te va a ayudar a aplicarlo en todas las áreas de tu vida. O sea que cuando estás estudiando de manera inductiva, vas a estar extrayendo cosas que a lo mejor no te son útiles en el momento, pero a futuro te van a ser útiles. Y lo que pasa es que si no tienes la palabra de Dios en tu corazón, en momentos de crisis vas a acudir a textos que los vas a jalar sin tomar en cuenta su contexto, y por la urgencia de tu problema vas a tener versículos mal apropiados, mal interpretados, sacados de su contexto. Y lo que pasa es que muchas personas solamente van a la Biblia en momentos de crisis para buscar ayuda y no han desarrollado un hábito de estudiar la Biblia de tal forma que ya tienen un repertorio de escrituras que entienden, a las cuales pueden acudir en dificultad. Y sí, hay veces que tienes problemas y no sabes cuál es la solución bíblica, y sí, tienes que ir a una concordancia y sacar versículos. Ok, pues ok, no temas porque estoy contigo, lo voy a creer y lo voy a aplicar, ¿no? Pero cuánto más útil es entender todo. Exacto. Si solamente vas a la Biblia en momentos de problemas para extraer desesperadamente una verdad que te va a ayudar a mantener tu vida espiritual a flote, hay un problema más grande que el problema al cual estás acudiendo a la Biblia, y eso es que no estás tratando la Biblia como la Biblia. Estás tratando la Biblia como un libro X cualquiera de autoayuda y no le estás dando el respeto a la palabra de Dios que merece. Y en vez de forjar en tu vida un hábito de estudio y un hábito de conocimiento y un hábito de profundizar, vas a ser un cristiano el resto de tu vida superficial, débil, fluctuante, de doble ánimo. Por eso es tan importante tener en tu vida el hábito de estudio, más que leer la Biblia, más que escuchar estudios bíblicos, más que solamente juntarte con cristianos. Es tener el hábito de tú personalmente aprender a pasar todo el proceso, para que cuando llegues a la aplicación no sea algo que lo estás haciendo a la ligera, sino que llegues con la convicción bíblica. Eso es lo que Dios me está diciendo que haga. ¿Por qué? Porque sé que eso es lo que Dios quiere que haga a través de su palabra. Por eso dice cosas como: tu palabra es lumbrera a mi camino, es lámpara a mis pies. No solamente porque lo toma como un mapa y lo abre solamente cuando está perdido, sino que ya está guardando y reservando. Y yo creo que una buena forma de decirlo es: debemos de aprender en la luz las cosas que nos van a dar norte en las tinieblas. Aprender cuando estamos bien las cosas que cuando estamos mal van a ser un salvavidas. Y lo hacemos al revés. Y cuando estamos en tinieblas, nada más estamos agarrando de lo que podamos. Y de repente nos preguntamos por qué nuestra vida espiritual es tan fluctuante, o batallamos tanto, o es que no sentimos el compromiso, o es que porque no hemos aprendido a ver la Biblia como oro, como joyas, como gemas. Y yo creo, como lo que les estaba diciendo, que el problema de
interpretación a aplicación. De la misma forma, este rollo de solamente buscar aplicar en el momento de crisis como uno de los problemas más grandes dentro de la iglesia cristiana. El punto de apropiación es ver lo que está mal en nuestras vidas y cambiarlo. No es en momentos de desesperación. Es lo que les digo. Mis apuntes no están muy concisos. Cambiando un poco el tema. El punto de apropiación es ver lo que está mal en tu vida y cambiarlo. O sea, eso es lo padre. Son las buenas noticias. Que la Biblia no te quiere desesperar por lo que tienes mal, sino aliviarte porque en la Biblia encontramos la solución. ¿Lo repito? El punto de apropiación es poder ver lo que está mal en tu vida y cambiarlo. El punto de la Biblia no es producir desesperación por lo que está mal, sino alivio de saber que la Biblia te da la salida. Y aquí es donde entra el rollo. Y a lo mejor es un poco sacrílego decir rollo, pero aquí es donde entra el evangelio, ¿no? Que lo que más nos cambia y lo que más tenemos que apropiar y lo que más tenemos que creer y lo que más tenemos que vivir es la verdad de que Jesús murió por nosotros. Por eso Pablo dijo, me propuse no saber nada entre ustedes más que Cristo y ese crucificado. Pero todo lo demás cae debajo de eso. Y realmente creer el evangelio produce este cambio. Es lo que dice Spurgeon, que una fe que no ha cambiado tu vida no ha salvado tu alma. Que si realmente no has aprendido a aplicar la Biblia, no es porque te hace falta disciplina o no es porque te hace falta dominio propio, es porque te hace falta apropiarte lo más importante que es el evangelio. Que Cristo vino a morir por ti para que tú no tengas que hacer nada para ganarte la entrada a Dios, sino que Él te lo regala a través de su sacrificio. Ok, ahora sí. En 7 minutos. 4 pasos de apropiación. Eso es muy sencillo. Y eso nada más es una guía. Una vez más, eso pudiera ser mucho más elaborado, pero no lo estoy diciendo tan elaborado. Número 1. Buscar ejemplos a seguir. Ahora sí. Probablemente no debería ser un número 1. Tengo un número 1 porque así estaba donde lo leí. Pero probablemente el número 1, lo voy a cambiar, son promesas que recibir. ¿Mande? Sí, pues por eso lo cambié, porque no lo tenía en base a importancia, pero sí lo estoy cambiando a base a importancia. Ok, entonces, promesa que recibir. Eso es general. Casi podríamos poner verdades que creer. Pero más que creer a lo que digo, de confianza. Ok. Sí, la misma. ¿Realmente infunde este pasaje esperanza para mi vida? ¿Realmente hay una promesa que cambia mi forma de ver la vida? Este ejemplo también lo he usado. Pero si tienes 2 personas que están trabajando en un trabajo bien gacho, vamos a decir que se dedican a trabajar en el drenaje con aguas negras y ahí están todo el día y ganan una miseria, vamos a decir que ganan 500 pesos a la semana trabajando de tiempo completo. Y le dices a una persona, después de un año te vamos a aumentar el salario a 800 pesos semanales, y al otro le dices, después de un año te vamos a aumentar tu salario a 10,000 pesos semanales. ¿Quién va a trabajar con mayor gozo? Pues ahorita en ese momento están ganando lo mismo. Pero uno tiene la esperanza de que en un año va a ganar 10,000 pesos a la semana y el otro tiene
da esperanza que en un año va a ganar 800 pesos. Uno probablemente ni sobreviva. Se va a dar por vencido. El otro va a trabajar con una sonrisa y es el mismo trabajo, es el mismo pago, que es lo que cambia la esperanza. Entonces a eso me refiero. ¿Cuáles son las promesas que podemos recibir que realmente cambian nuestra actitud, que cambian nuestra vida, que cambian nuestra forma de vivir? Número 2. Pecado que abandonar. Pecado que abandonar. Eso es bastante sencillo. ¿Qué en el texto está iluminando áreas de mi vida que están mal, de las cuales me tengo que arrepentir? Número 3. Mandamiento que obedecer. Claro. ¿Cuáles cosas el texto me está indicando que tengo que hacer claramente? Y 4, ejemplo a seguir. ¿Quién en el texto está practicando los principios de manera adecuada? También se puede aplicar al revés, por ejemplo, no sé, algo así. Sí. Y como digo, eso nada más una lista. De hecho, eso lo estoy sacando del libro de Soy Inductivo de Dan Freenfrock, que es el como que más común. Y lo que no me gusta es que mucha gente se brinca las 12 clases que ya tenemos y empieza con esto. Y está bien, la verdad es una buena forma de leer la Biblia. Leerla y nada más preguntar, ok, ¿qué promesas debo de recibir? ¿Qué pecado debo abandonar? ¿Qué mandamiento debo obedecer? ¿Y qué ejemplo debo seguir? Está bien. Pero cuando tienes tantos recursos como los que vimos que podemos extraer, hace que haya muchísimo más que aplicar. Y es el mismo ejemplo que les he dado un chorro de veces, que si sabes dónde está el agua, puedes escarbar con más confianza y vas a llegar donde hay agua. Y hay veces que por no saber dónde escarbar, no saber qué es lo que quiere decir el texto, ya estamos viendo el texto de una manera equivocada. Y ante todo, lo que estamos intentando hacer, y ese no es otro punto, eso es punto de aparte. Ante todo, lo que estamos intentando hacer es responder responder de un modo bíblico, en el aspecto general. Porque puedes recibir una promesa, puedes abandonar un pecado, puedes saber de mandamientos que obedecer y puedes tener ejemplos a seguir, pero realmente no es completo, no es una actitud bíblica, no es confiar en Jesús, no es amar a Jesús, no es estar apasionado por Jesús. Y es lo que dije, que hay personas que saben lo correcto, pero no lo hacen. Y eso es lo que dice la Biblia, que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Alguna pregunta? ¿Saben lo que les recomiendo? Enseñen un libro, aunque sea corto, de manera inductiva. Hagan el manuscrito, dividan las secciones, busquen las repeticiones, encuentren las leyes estructurales, hagan su tabla, hagan sus preguntas
de observación, hagan sus preguntas de interpretación, hagan sus preguntas de aplicación y enséñenle a alguien. Aunque sea un libro corto como no sé, Jonás, o Primera de Pedro, y el hacerlo para enseñarlo va a ayudar mucho. De hecho, la mayoría de lo que he aprendido acerca de Soy Inductivo no ha sido leer Soy Inductivo, de libros de Soy Inductivo o tomar clases de Soy Inductivo. La mayoría de lo que he aprendido es sobre la marcha, poniéndolo por obra, en la práctica. Entonces, va a ser difícil aterrizar esos conceptos hasta que ya los empieces a implementar. Y una de las formas más fáciles de hacerlo, porque mínimo en mi caso, si eres una persona muy disciplinada, a lo mejor no necesitas enseñarlo. Pero yo no lo elaboro tanto a menos de que lo vaya a enseñar. A lo mejor es carnal. Pero la presión de saber que tengo que expresar eso de manera inteligente, de tal modo que otra persona lo pueda entender, me impulsa a realmente profundizar de una mejor manera. De otra forma no me tomo el tiempo. Y hay muchas personas que dicen que tu tiempo de estudio y no tiene nada que ver con tu desarrollo personal. Que estudias y aparte tienes que como tener, como que eso no cuenta. Digo, no, cuanto más lo hagas para ti, más vas a poder ayudar a otros con eso. ¿Algún último comentario? Pregunta, observación, interpretación, aplicación.